Mesedes, hirugarren saioarekin hasiko gera, eta aurre ikusitako orduarekin zintzo etxeko lanak txukun egiten saiatuko gera. Bueno, pasamos a presentar al tercer ponente de esta mañana. Eduardo García Elosua ya es un conocido colaborador de este curso, que ya vino hace 2-3 años quizá. Es un especialista en temas, en el tema de las pensiones, y como tal le volvemos a pedir que nos ilustre en un tema que creemos que es muy importante. Eduardo García Elosua está jubilado, es diplomado en Derecho, es miembro del Consejo Económico Social Vasco y del Consejo de Relaciones Laborales del País Vasco desde el 2000 al 2016. Está especializado en el tema de la Seguridad Social y EPSVs, y además se define también como ex sindicalista. De manera que, Eduardo, cuando quieras, eskerrik asko. Eskerrik asko, eguerdion. Quiero empezar, no voy a ser de otra manera, agradeciendo a la organización que haya tenido el valor de hacerme repetir intervención. Pues porque al final no deja de ser una satisfacción personal que se puedan acordar de uno, ¿no? Y empiezo por ahí agradeciendo a él y a ti y a toda la organización. Antonio Campos, en su intervención, ha dicho un par de cosas que me parece interesante recordar porque comparto ambas, ¿no? La primera era de lo de ser felices, y yo añadiría que efectivamente no hay que ser perfecto, hay que ser feliz, y que en eso tenemos que poner mucho esfuerzo, ¿no? Y la segunda hablaba de que los mayores hoy en día tenemos más conocimiento, más experiencia, podemos aportar más, y eso comparto absolutamente, porque hace muchos años, tantos que yo era joven todavía y ejercía de modesto concejal en un modesto pueblo de este territorio, hice una proposición a la hora de hacer el reglamento orgánico del ayuntamiento, que era la creación de un consejo consultivo de personas mayores en el pueblo como elemento instrumental de conectar desarrollos pasados a futuros. Me dijeron que estaba pirado, etcétera, etcétera, y obviamente no se puso en marcha, pero pasado el tiempo yo me ratifico en aquella propuesta porque creo que hubiera sido muy interesante, y más habiendo conocido, como he conocido en profundidad ahora, a muchas asociaciones de mayores con las que me he terminado relacionando, ¿no? Dicho lo cual, y entrando en materia, quiero comenzar haciendo unas precisiones para que queden las cosas claras, porque soy consciente de que la intervención que voy a hacer puede generar polémicas respecto a algunos temas puntuales, ¿no? La primera precisión es que lo que yo voy a decir aquí hoy lo voy a decir a título exclusivamente personal y no en representación de ningún grupo u organización. Por tanto, lo que diga aquí solo compromete a mí, a Eduardo García, que soy el que habla. La segunda precisión es que mi intervención va a ser una aportación hecha desde una apuesta inequívoca por un sistema público de pensiones sostenible y suficiente, por un modelo solidario de reparto y por la defensa del Pacto de Toledo como modelo de gestión para conseguir puntos de encuentro entre las diferentes y muchísimas veces alejadas propuestas políticas que existen sobre el sistema público de pensiones. Y en tercer lugar, mi posición no es neutral, lo digo con claridad. Frente a un modelo de pensiones económico actuarial que es el que se financia solo por las cotizaciones sociales y en las que son los ingresos los que determinan la cuantía de las pensiones, mi apuesta inequívoca va a ser por la defensa de un modelo social de pensiones, es decir, un modelo en que las pensiones, que son producto del acuerdo político y social, son las que determinan los ingresos necesarios y las que deben de establecer los modelos para financiarlas. Los ingresos, por lo tanto, deben de provenir no solo de cotizaciones, sino también de impuestos allá donde no lleguen las cotizaciones. Cuando hablamos del análisis actual del proceso de las pensiones, ¿dónde tengo que apuntar? Sí. ¿Dónde tengo que apuntar? Ahí, tengo que apuntar. Si quieres. Quiero decir que para analizar el proceso de las pensiones tenemos que tener en cuenta tres datos históricos, algunos de los cuales ya José Ramón Bengoechea lo ha dicho en su intervención, pero lo que afecta
a España, al Estado español, las voy a concretar en 3 hechos históricos, ¿no? El primero es todo el proceso de construcción democrática, es decir, desde el año 78 de la Constitución en adelante, donde en un país que no había prácticamente gasto social, este se incrementa considerablemente, se gasta mucho más en sanidad, se gasta mucho más en educación, se gasta más en pensiones, se gasta más en protección social en general. Hay una segunda etapa, que es la entrada en el euro. La entrada en el euro nos obliga, por el Tratado de Maastricht, a reducir nuestro déficit de 7 puntos a 3 con carácter inmediato, y eso se hace a través de recortes estrictamente sociales y, por lo tanto, tiene un efecto muy negativo para la evolución de la protección social en general y de las pensiones en particular. Y el tercer hito es la gran crisis financiera y política que se produjo a partir del año 2008, que también se resuelve no solamente con el tema de recortes, que también, sino a través de un acuerdo entre los 2 grandes partidos de gobierno para que el artículo 135 de la Constitución se modifique, estableciendo el límite de gasto que exigía también Europa para poner en marcha esas cuestiones. Esa es la evolución y eso es en lo que se sostiene un poco todo lo que yo voy diciendo por ahí. La primera parte voy a hacer en recordar esquemáticamente parte de las cosas que dijimos el año pasado, y luego la idea es ver qué evolución han tomado desde el año pasado aquí las pensiones, y diré claramente que es como consecuencia y gracias exclusivamente casi a las movilizaciones de las personas pensionistas de este país. Nuestro sistema de pensiones es un tema público, no voy a reiterar porque ya lo ha explicado desde cuando ha hablado de Sociedad y Estado el que me ha antecedido en la intervención. Es un sistema obligatorio, quiero decir que nadie puede empezar a trabajar sin darse de alta en el sitio donde le dicen que se tiene que dar, por tanto, desde mi punto de vista es como un contrato. Luego ya vemos que una de las partes rompe casi siempre el contrato, pero es un contrato porque tú no tienes opción más que de ir donde te mandan ir. Es un sistema solidario porque es un modelo de reparto que significa claramente que las personas que están hoy en día trabajando con sus cotizaciones hasta la fecha han venido financiando las pensiones de los que somos pensionistas. Es un sistema contributivo porque el cálculo de las pensiones se hace en función del número de años cotizados, entre otras cosas, y es de financiación mixta porque hay pensiones que son las contributivas que se pagan por cotizaciones sociales y otras que son las no contributivas que se pagan a través de los impuestos. Yo decía mi apuesta por un modelo social frente a un modelo actuarial y económico. Las diferencias son evidentes. Las pensiones, en el caso actuarial, se financian solo por cotizaciones y los ingresos determinan el nivel de las pensiones. Todo el coste del envejecimiento lo sufragan los cotizantes y, por lo tanto, no hay más que pensiones más bajas para satisfacer económicamente las carencias económicas para su financiación. Eso nos da lugar a tener una sociedad en el futuro envejecida, pero también empobrecida. Y el modelo social, en que las cuantías de las pensiones, como he dicho antes, se deciden con acuerdos políticos y sociales, garantizando niveles suficientes de las mismas. El nivel de las pensiones fijan los ingresos que son necesarios y se financiarán vía cotizaciones y vía impuestos. Y esto hace una distribución del coste del envejecimiento entre generaciones y entre niveles de renta. ¿Se ha movido? No se ha movido, ¿no? Ahora. Recordábamos el año pasado, y me reitero porque es importante, el debate de las pensiones es un debate profundamente ideológico y contrapone conceptos muy opuestos entre sí. Por un lado, la política con la economía. Por otro lado, lo público con lo privado. Y por otro lado, el modelo de reparto, que es el que hemos dicho que funciona aquí, con el modelo de capitalización, que es metiendo un dinero en una hucha y luego cuando te jubilas recoges lo que has metido en la hucha menos los costes de gestión más la rentabilidad, si es que ha tenido rentabilidad. Por eso es conveniente tener presente que cuando, hablando de las pensiones y de su sostenibilidad, se habla desde los argumentos económicos, estos también, los argumentos económicos, son argumentos de una ideología. Que se hable del futuro de las pensiones solo desde criterios demográficos y económicos es un triunfo del neoliberalismo. A mí cuando alguien me empieza a hablar de pensiones y me empieza a hablar de que no hay recursos económicos y solamente desde esa perspectiva y que vamos a vivir mucho más y que va a haber muchos más pensionistas y solamente de esa perspectiva, me recuerda la famosa frase de «es la economía estúpido». Una frase que es verdad que sirvió para que Bill Clinton ganara las elecciones a Reagan padre, pero que además fue un triunfo del neoliberalismo porque consiguió que mucha gente de la izquierda europea asumiera como propia esa frase. Una frase que es la que resume el credo del neoliberalismo, porque dice que la política es una cosa y la economía es otra, y por lo tanto la economía va por el mundo sin el control de la política y por lo tanto sin el control de la ciudadanía.
Y ello tiene grandes consecuencias para el estado de bienestar en su conjunto, para las pensiones en particular también. Sobre todo si tenemos en cuenta una cosa, que el modelo social europeo se cimentó con un gran pacto político. Aquí se os ha explicado por Mari Carmen y antes por José Ramón cómo ha sido el crecimiento del estado de bienestar en Europa, pero el que conocemos hoy, el último, el modelo social actual, que también es europeo, se hace a través del pacto keynesiano, que es el pacto que interrelaciona lo que es la cohesión social con la eficiencia económica. Lo ha explicado de otra manera Mari Carmen, diciendo, y también José Ramón, diciendo: yo te garantizo cohesión social, yo te garantizo una protección social y tú me garantizas el libre mercado. Bueno, aquí se habla de eficiencia económica, que en el fondo no deja de ser parecida. Las pensiones públicas, decíamos, y me reitero, tienen un reto de carácter estructural, que tiene que ver con razones demográficas. Van a crecer las pensiones hasta el año 2050, vamos a pasar a ser 15 millones y pico de pensionistas. Pero aquí me paro un segundo para decir que eso tiene principio y final, porque hablamos siempre de la gran cantidad de pensionistas que va a haber en el 2050, cosa que es cierta, pero no decimos que a partir de aquí va a haber un descenso de pensionistas por la bajísima tasa de natalidad que hemos tenido desde entonces hasta aquí, y que por lo tanto a partir de esa fecha el coste en pensiones se va a reducir y no nos podemos quedar solo en hasta cuándo sube. Si queremos hablar de futuro y de proyección, no nos paremos en el 2050. Vamos a hablar de todo el efecto de futuro que tiene y también que a partir del 2050 se van a reducir el número de pensionistas. También tiene económicas, va a haber más altas, y también de carácter demográfico. Por el envejecimiento está claro que vamos a vivir más, y si además de vivir más vivimos mejor, pues será todo una suerte. Para que haya un conocimiento rápido y muy por encima, he puesto el año 2007 y los dos últimos años para ver la evolución que han tenido las pensiones en su número, tanto aquí, tanto a nivel de estatal como a nivel de Euskadi, ¿no? En el 2007 había pensiones, no pensionistas, pensiones, 8.334.316 y aquí 475.112. El gasto entonces en pensiones contributivas, lo del PC no tiene que ver con la política, es una cosa de pensión contributiva, se gastaba el 7,6% del Producto Interior Bruto. En las pensiones de clases pasivas se gastaba el 0,8% y en total de pensiones contributivas 8,4%. Aquí ya pongo en la nota que no están incluidas las pensiones no contributivas y tampoco otros gastos como la incapacidad temporal, la maternidad, etcétera, no están metidos. Y hemos pasado al 2018 a tener 9.600.000 y pico pensionistas, es decir, en pensiones 1.300.000 pensiones más, con un gasto del 10,6% en pensiones contributivas, 1,4% en clases pasivas y, por lo tanto, un 12% de gasto en pensiones en esos conceptos. Lo que se gasta en nuestro sistema de seguridad social, excluyendo las clases pasivas, que son las de los funcionarios públicos, como sabéis, el gasto es el 10,6%. Estoy bastante torpe con esto. La mejor solución para resolver el problema, por lo tanto, no es una cuestión de carácter económico, sino es una vía política a través de un pacto de Estado. ¿Qué quiere decir un pacto de Estado? Pues que se determine políticamente cuánta parte de la riqueza que hemos generado dedicamos a esto que llamamos pensiones. Para conseguir, eso sí, pensiones que tengan carácter de sostenibles y suficientes. Por eso, en el futuro, ya llevan tiempo, nos van a inundar de gráficos, demografías, tasas de activos y pasivos, pero lo que nos tienen que responder desde nuestro punto de vista es una pregunta muy sencilla, pero parece que muy difícil de responder. ¿Por qué un país que mañana va a ser mucho más rico que hoy va a pagar pensiones más bajas que las actuales? Eso es a lo que nos tienen que responder. O sea, el problema no es que no tengamos riqueza, el problema es cómo la distribuimos, y nos tendrán que decir por qué un país más rico va a tener menos protección social y pensiones más bajas que las actuales. Esto es lo que va a ocurrir si nos quedamos quietos. Y añado aquí, o si no nos movilizamos de manera correcta y unitaria. Y esto, además de injusto, carece de toda ética política, parece también evidente. El 2013, de manera unilateral, se rompe el modelo de pensiones. Nosotros teníamos un modelo de pensiones en que la jubilación era una mesa de tres patas. Una pata era los años que he cotizado, otras por cuánto tiempo he cotizado y otra a qué edad me jubilo.
Y aquí, de forma unilateral, rompiendo ese modelo, se mete un factor que es el factor de sostenibilidad, que es la cuarta pata de una mesa que no se sostiene mejor porque tenga 4 patas. Todo lo contrario, debilita las pensiones. Y luego se modifica con el otro elemento sustancial que estaba aparentemente para siempre, que era la garantía del poder adquisitivo de las pensiones. Y salen las subidas del IRP famoso con el 0,25%. Con ese modelo del 2013, cuando lleguemos al 2050 a esos 15 millones de pensionistas, el gasto que va a haber de pensiones sobre el Producto Interior Bruto va a ser del 12%, aproximadamente 3 puntos menos de lo que se necesita. Y eso solamente es posible de una manera, que es reducir las pensiones porque hay que pagar el mismo gasto para el doble de pensionistas. Y por lo tanto solo queda una, que es reducir las pensiones en ese preciso momento. Ya hemos dicho antes que este año también estamos gastando el 12% en pensiones y por eso algunos datos de interés que quiero establecer, porque luego vamos a hablar de estas cositas y quiero que previamente se conozcan algunas cuestiones que me parecen de fondo. La primera, sobre las cotizaciones, que algunos dicen que no hay que tocar. Yo quiero hacer algunas reflexiones. Primero, hay 5 millones de personas que no cotizan por sus ingresos reales. 3,8 son los de trabajadores autónomos, que no cotizan por sus ingresos, sino que en un 85% deciden cotizar por la base mínima de cotización. Base mínima que, por cierto, se ha reducido este año respecto a la del régimen general. Y luego hay 1,2 millones de personas, el año pasado había 1,46, pero al subir las bases de cotización se ha reducido a 1,2, que como tienen ese salario o mayor, no cotizan por todo el salario porque tienen topes de cotización, que ya sabéis que son 48.841 euros al año o 4.070,10 euros al mes. Esa es la base máxima de cotización. Los tipos de cotización entre el 82 y el 95 bajaron 3,9 puntos. Y eso supone hoy, si hubiéramos recaudado 3,9 millones más, un ingreso de 12.000 millones adicionales. Y los tipos de cotización que se aplican a las personas trabajadoras en España, que es el 6,25, es bastante inferior a la media de lo que pagan los trabajadores en la Unión Europea, que tiene una media del 10,47% de tipos de cotización. Recordábamos, ya actualizado las cifras el año pasado, que el 2007, antes de la crisis, la riqueza nuestra era la que se pone ahí arriba, 1,080.000 millones, 1.080.000 millones de euros, y que en el 2018 los últimos datos nos dicen que es 1.206.000 millones de euros la riqueza que tenemos. Por lo tanto, dinero hay más que antes de la crisis. Otra cosa es, como la ratita, ¿dónde está? Pero dinero hay. Tenemos una presión fiscal 7 puntos menos que la media de la Unión Europea, que supone 84.000 millones de euros menos de recaudación anual. Sobre evasión fiscal y fraude fiscal hay 2 datos, doy uno de los funcionarios de Hacienda Pública que tiene el sindicato Gesta, que dicen que hay 90.000 millones de euros de evasión y fraude fiscal, que es el 7,8% del PIB. Los que defienden más a los gobiernos y demás, que son los grupos el grupo de FEDEA y que son más de las entidades financieras y de la banca, etcétera, ellos dicen que es menos 3,5 entre 4%, pero también 40.000 o 60.000 millones. Y luego en la economía sumergida, según datos de Gesta, eso afecta al 24,6% del PIB. No hablamos ya de la elusión fiscal, etcétera, etcétera, que es un concepto distinto al de evasión y fraude fiscal. Cuando hablamos de fiscalidad, tenemos que hacernos también preguntas sencillas. La primera es, ¿paga todo el mundo? Y la respuesta parece evidente, ¿no? La segunda es, ¿paga más el que más tiene? Y también parece que es evidente la respuesta. Pues de eso se trata cuando hablemos de ingresos y de recaudación. En Euskadi... no, se me ha escapado Euskadi, ¿ok? Lo tendré más adelante, sí. Bueno, esto es una fotografía de la evolución de la recaudación fiscal. El dato del 2018 es provisional, porque ya sabéis que hasta finales de julio así no suele salir el definitivo, pero anda, ahí le anda. Y vemos que la recaudación que está en la línea izquierda ha ido, el 2007 se recaudaron 200.000 y luego el 2008 con la crisis empieza a reducirse, se vuelve a traer a subir y en el 2018 ya hemos superado la recaudación del 2007. Absolutamente todos los conceptos fiscales tienen récords de recaudación histórica, excepto casualmente uno, que es el impuesto de sociedades. Porque el impuesto de sociedades tiene un tratamiento de tal manera que nuestro país permite
que a cuenta de futuros beneficios empresariales, las pérdidas que has tenido las puedes ir quitando poco a poco. Y eso se alarga muchísimo en el tiempo. Pero es que además también se han reducido los tipos de gravamen. Y además también se han metido medidas que permiten que las grandes corporaciones, los grandes grupos de empresa, paguen mucho menos. De tal manera que se pasó de un 20% de media el 2007 de pago a un 10%, y en los grupos de grandes corporaciones se pasó solamente al 7% de presión fiscal. Por lo tanto, ahí tenemos un recorrido, porque daros cuenta que en el año 2018, con 40.000 millones más de beneficios que el año 2008, se ha recaudado menos cantidad que el 2008. Y con los mismos beneficios que el 2007 se ha recaudado casi la mitad. Y de eso estamos hablando también cuando hablamos de fiscalidad. En Euskadi las cosas son muy parecidas, la riqueza también es superior, la presión fiscal nos permitiría recaudar 5.899 millones más, y si vamos con la eurozona todavía mucho más. La economía sumergida, en un estudio en el que participó Ignacio Zubiri, gente de la UPV, Mari Carmen también, que ha estado aquí antes hablaban de que la economía sumergida estaba en 17,5% del Producto Interior Bruto, que son 13.000 millones, y luego ya veis que el impuesto de sociedades tiene un recorrido muy parecido a nivel estatal, de tal manera que de los 2.034 que se recaudó en el 2007, todavía estamos en 1.349, habiendo batido todos los récords respecto a la comparativa del año anterior. Cuando rompa esto del todo. Esto hablábamos el año pasado, pero ahora lo traigo a colación también. Los derechos nunca se han otorgado, se han conquistado con las luchas obreras y las movilizaciones sociales, y no se heredan. José Ramón Bengoechea os ha dicho, hay una norma del año 57 que establece la igualdad de salario a igual trabajo entre hombres y mujeres. Pues fijaros que eso existe. Pero hoy la brecha salarial es impresionante, y consiguientemente, como brecha salarial, también la brecha en pensiones entre lo que cobran las mujeres y lo que cobran los hombres. Por lo tanto, no se heredan los derechos, y su conquista no es garantía de permanencia, ni siquiera de cumplimiento, porque existen obstáculos que nos van a obligar a estar vigilantes a la hora de construir cada día una historia más justa. Pues con esos principios los derechos nunca se han otorgado y tampoco se han heredado. Durante el último año y medio al menos ha habido un empoderamiento de las personas pensionistas que ha sido un hecho tangible, porque con las movilizaciones se han conseguido cosas importantes, mejoras que, insisto, son parciales e insuficientes, pero que también han sido importantes y que de otra manera no se hubieran conseguido. Por eso hay que poner en valor que el empoderamiento de las personas mayores en el mundo de las pensiones no es un tema menor, es un tema importante, y que es un tema del que la gente que se ha movilizado tiene que sentirse muy orgullosa. Algunos de los resultados que se han producido como consecuencia de las movilizaciones he puesto en 3 capítulos. Primero, supuso un acuerdo presupuestario PP-PNV que no se hubiera producido de ninguna manera de no haber ese movimiento de pensiones, que hablaba de la revalorización de las pensiones, el factor de sostenibilidad y la aplicación del 60% de la base reguladora a las pensiones de vida, cosa que ya estaba en la ley del 2011, pero que la había paralizado el gobierno del Partido Popular, su aplicación. Acordaros que hablamos de esto el año pasado porque era el acuerdo recientísimo, y yo aquí dije el año pasado, y me reitero, que era un acuerdo positivo porque sumaba, aunque insuficiente, y además que caducaba en el tiempo. Luego lo veremos un poquito mejor. También supuso que el acuerdo presupuestario entre el Gobierno, el Partido Socialista y ahora Unidas Podemos establecieran un contenido en relación con las pensiones no menor, que luego lo veremos también por encima. Y también supuso la reactivación del Pacto de Toledo para intentar acordar las recomendaciones que para el futuro de las pensiones era necesario aplicar, que, como sabéis y por desgracia, se rompió sin acuerdo, porque llegaron la convocatoria de las elecciones. Sobre la revalorización de las pensiones, primer asunto que quiero que veáis, porque a veces no nos damos cuenta de lo que tenemos hasta que dejamos de tenerlo, ¿no? Desde el año 76 al año 95, que es el año del Pacto de Toledo, las pensiones perdieron el 52,5% de poder adquisitivo. Ahí tenéis la evolución de las pensiones y del IPC, de la subida de las pensiones y del IPC. El 52,5%. Por lo tanto, sin Pacto de Toledo, dependiendo las subidas exclusivamente de lo que decían los gobiernos, la consecuencia es evidente. Reducción de la capacidad de compra de las pensiones, reducción del poder adquisitivo de las propias pensiones, dicho más dramáticamente, empobrecimiento de las personas pensionistas. Con el Pacto de Toledo, la revalorización se estableció en una ley que se decía que las pensiones iban a subir de acuerdo a la evolución real del IPC.
Posteriormente, hasta 2013, así se mantuvo. Siguió en esa línea de acuerdos políticos y sociales, pero los pensionistas seguíamos manteniendo el derecho a mantener el poder adquisitivo de nuestras pensiones. Y este modelo se unificó unilateralmente entrando en vigor a partir del año 2014, que os voy a contar que no sepáis, con el famoso 0,25. Se ha aplicado desde el año 2014 hasta el 2017, afectando a todos los pensionistas y a todos los regímenes de la seguridad social. Se desvincula de la evolución de la inflación, no puede ser inferior a 0,25 ni superior al 0,5 cuando suba la economía, pero esto, los datos y los requisitos que hay que reunir nos dicen que durante muchísimo tiempo, si no se remedian las cosas, vamos a volver a seguir cobrando el 0,25 durante muchísimo tiempo. La cuantía depende del incremento de gastos, del incremento de pensiones, del número de bajas, del número de altas, de una serie de cosas que nos abocan necesariamente a perder poder adquisitivo. Y es verdad que sirvió de algo que la ministra Fátima Báñez nos mandó a todos una carta diciendo: hemos conseguido que las pensiones mantengan el poder adquisitivo, y eso hizo que las movilizaciones se multiplicaran por 10 o por mucho más, ¿eh? O sea que a veces cosas ajenas son las que consiguen que las movilizaciones tengan más o menos éxito. La evaluación de las pensiones en 2018 y 2019 las conocéis, sí, 1,6 y 1,7, y las pensiones mínimas el 7%, como consecuencia de la prórroga presupuestaria y el acuerdo del PNV con el Partido Popular. En Europa no todas las pensiones se suben estrictamente con el IPC. Hay países en los que suben con salarios, otros que suben con la inflación y otros que hacen una mezcla de ambos. Ahí tenéis todos, y por lo tanto hay también que reivindica, y sería una cuestión también a discutir, que la revalorización de las pensiones suba en los mismos términos que sube la economía. Pero bueno, quiero decir que eso son opciones. Lo que está claro es que hay que intentar mantener siempre el poder adquisitivo de las pensiones utilizando el parámetro que nos parezca más adecuado en cada momento. El factor de sostenibilidad, que fue otro de los acuerdos que llegó el PP con el PNV en los presupuestos, el factor de sostenibilidad es un elemento más, la cuarta parte de la mesa que os he dicho antes, cuyo único objetivo es reducir las pensiones en función de cuánto vamos a vivir. Que luego modificaron, pero la primera propuesta era que se aplicara de forma distinta a hombres y mujeres, de tal manera que la reducción sería más para las mujeres porque su esperanza de vida es mayor y por lo tanto iba a crear más brecha y más desigualdad por razón del género. Eso se corrigió al final, lo que no significa que en el tiempo, si esto no se deroga, vayan por esa edad, ¿no? Se va a calcular conforme a las tasas de mortalidad a partir de los 67 años que se publiquen por la propia Seguridad Social, aunque también podría ser por el INE, y se va a aplicar a partir del 1 de enero del 2023 como consecuencia del aplazamiento que consiguió aquí el año pasado. Dije y me reitero, la gran virtud que tiene ese acuerdo es que da espacio para negociar. No sé si para acordar, pero sí para negociar. Lo que no da espacio es para mirar al cielo, que es lo que parece que se está haciendo en materia de pensiones de un tiempo a esta parte, ¿no? Lo que va a suponer es que una persona que se va a jubilar con una pensión de 1.000 el 31 de diciembre del 2022 y se jubila en lugar de diciembre el 1 de enero, pierde un 0,5 por 1.000 de la pensión, no, eso está mal, y pasa de 1.000 a 995 de cuantía de la pensión. Y lo más preocupante de esto son los efectos de la automaticidad. Es decir, en el 2011 había una referencia al factor de sostenibilidad que se empezaba a estudiar a partir del año 2027 para puesta en marcha, si fuera necesario, en el 2032, pero se decía, analizando la situación de la seguridad social con todos los parámetros posibles. No, aquí es automático. Si cada año, según la esperanza de vida, te vas a jubilar y yo te aplico un porcentaje de reducción de tu pensión. Eso de la automaticidad es cuando alguien no tiene la capacidad, además de que su proyecto vital se pueda modificar, y en un tema tan importante como es nada más y nada menos que establecer la cuantía inicial del pensionista, que es un asunto para el que lo va a ser de especial trascendencia, ¿no? Recordar algunas de las propuestas que hacíamos para poder mantener el sistema de pensiones, y hacíamos una serie de propuestas que iba desde un incremento temporal de 2 puntos de la cotización, de estopar las bases máximas, equiparar las bases de los autónomos con las bases medias del régimen general, que los pagos que se hacían
a los trabajadores y trabajadoras que trabajan en la Seguridad Social no se hiciera con la caja, sino se hiciera con los presupuestos como los demás empleados públicos. En fin, una serie de medidas que nos daba lugar a poder recaudar 65.000 millones más y grandes alardes, que es 5,33%, y yo decía antes que nos hacen falta 3 puntos más para garantizar. Pues ahí teníamos un 5,33% del Producto Interior Bruto. Y decíamos más cosas todavía, como medidas para la financiación que resulte, además de las cotizaciones, se realicen aportaciones del Estado. Y por cierto, que hoy viene en el periódico, no sé si habéis leído, que no se va a tocar la hucha de las pensiones en julio, porque se va a dar 7.500 millones de euros de crédito, y el resto va a ser a través del crecimiento que ha habido de los ingresos, aunque en diciembre sí caerá. Pero 7.500 otra vez de préstamo. Y esto es una trampa, porque todos los préstamos que se hacen son deuda de la Seguridad Social y por lo tanto afectan a su déficit. Todo el que tiene deuda tiene un déficit, porque tiene que amortizar y además pagar intereses, tiene carga financiera y tiene deuda. Y ahora nosotros decimos, oiga, y ha salido hace 8 días o 10 días una nota del Tribunal de Cuentas que dice que el déficit de pensiones se pague con impuestos y a través de los presupuestos y nunca con préstamos, porque eso condena a la Seguridad Social. Y se está siguiendo la línea de hacerlo por la vía crediticia, y eso es muy malo. Pedíamos también devolver las cotizaciones a los 52 años, que ya sabéis que se cotizaba por 125% del salario mínimo. Pedíamos el año pasado aquí restituir las cotizaciones de las personas cuidadoras, incrementar los tipos de cotización de los contratos temporales, pasando así un poco por encima, otras medidas que todas tuvieran naturaleza contributiva a las pensiones, que no salían del sistema, y hablábamos de la presión fiscal, que ya me he reiterado antes y no me repito. En el acuerdo de Unidas Podemos, PSOE, Gobierno, hubo un acuerdo que afectaba a 3 tipos de medidas. Primero, mantenimiento del sistema público de pensiones, de reparto, etcétera, etcétera. Referencia expresa que los acuerdos del Pacto de Toledo y la Mesa de Diálogo Social que legitima estos, y además es una legitimación política porque esto acuerda un partido que no había estado nunca en pactos ni de esta naturaleza, como es Unidas Podemos. Y luego había 3 tipos de medidas: mejora de la acción protectora, medidas para incrementar los ingresos y reforzar la estructura financiera del sistema, y medidas para la racionalización del sistema. Voy a pasar un poco por encima esto. Jesús, qué torpe estoy. Doctor, ya no. La revalorización de las pensiones, incorporar la normativa que fuera de una manera concreta, en fin, todas las medidas que yo quería llegar. Simplemente recordar la subida del SMI a 900 euros, que garantizaba en lo que afecta a los pensionistas una base de cotización mínima de 1.050, por lo tanto suponía recuperar ingresos, recuperar también la cotización de los no profesionales, recuperar el subsidio para los mayores de 52 años. Todo eso estaba en el acuerdo de presupuestos. La valoración que yo hago es positiva, excepto en una cosa. Cuando los 2 partidos, antes de este acuerdo, hablaban clarísimamente de derogar el factor de sostenibilidad, en el acuerdo no se contiene, sorprendentemente, porque ambos partidos en sus programas respectivos ya no lo tienen recogido. Pero aquí, en razón de nadie sabe por qué, no estaba incluido ese asunto. Bueno, esto ya no voy a más a valorar. Las recientes medidas que se han aprobado en materia de seguridad social. Como sabéis, no ha habido presupuestos, y al no haber presupuestos hay un montón de cuestiones que no se han podido aprobar, pero sin embargo se han aprobado más medidas de las que pensamos en materia de seguridad social, por la vía, una, de la prórroga presupuestaria con algunas modificaciones crediticias, y otras por reales decretos, que también voy a pasar un poco por encima. La Ley 6/2018, que regulaba los presupuestos del 2018, que han sido prorrogados, es una, y luego este tipo de leyes, y vamos a ir mirando poco a poco qué cosas en concreto se han establecido. Como ya se ha dicho antes, en el 2019 las pensiones han subido un 1,6%, porque se ha subido por decreto ley, y han establecido un límite de la pensión máxima que se ha subido a 2.659,41. Las pensiones mínimas han crecido un 3%, y el Real Decreto ha establecido una subida para el año 2019 sin ninguna garantía de continuidad. ¿Por qué? Porque los presupuestos sí se recogía en la propuesta de presupuestos que en el plazo de 6 meses el Gobierno se comprometía a establecer una normativa que garantizara el poder adquisitivo de los trabajadores de por vida. Como no ha habido presupuestos, eso decae, y por lo tanto ahora mismo estamos en qué va a pasar el año que viene, y de eso depende también mucho de lo que terminemos haciendo nosotras y nosotros. Se ha incrementado la base máxima de cotización.
también la base mínima se ha quedado fijada en eso por la subida del salario mínimo. Se ha dado un empujón no menor a la integración de las empleadas del régimen especial de hogar, con unas cotizaciones que se han establecido, y ya las trabajadoras que ganen a partir de 1.294 tienen que cotizar como un salario normal y corriente. Hasta ahí hay escalas, pero en el 2021 cada uno cotizará por el salario que tenga establecido. Ha habido una pérdida de oportunidad con el tema del RETA. No se ha cumplido el acuerdo, ni el acuerdo que había en la mesa de diálogo social. Se ha mejorado de manera bastante importante la protección social del RETA, pero no se ha mejorado sus ingresos, sino todo lo contrario. Por primera vez en la historia, la base mínima de cotización del RETA va a ser inferior a la base del régimen general, y sobre todo no se ha llegado a un acuerdo que parece que estaba hecho, y es que los trabajadores que están en el mundo autónomo cotizara cada uno en función de sus ingresos reales. Que eso haría que algunos pagaran por debajo de la base mínima porque no llegan a alcanzar esas cifras. Pero no lo han hecho, lo han dejado desde mi punto de vista como una chapuza que es corregible, pero que bueno. Aquello que pedíamos de que se recargaran los contratos de corta duración también se ha metido, 40% de cotización. Y unas mejoras en los contratos de formación y de aprendizaje, en lo que son conocidos como prácticas no laborales o becarios. En todas esas cosas ha habido, ¿no? Se ha metido otra vez, esto es como el Guadiana, que aparece y desaparece en función de quién gobierne. Estas son las faltas de políticas de Estado. Que se pueda regular la jubilación forzosa a una edad determinada en el ámbito del convenio colectivo. Es decir, si la jubilación ordinaria es a los 65, y si es a los 67, a los 67, siempre y cuando suponga creación de empleo en ese ámbito empresarial. Pero vamos, que esto ya sabéis que estaba antes en el Estatuto de los Trabajadores. Cuando entró Aznar se quitó, cuando entró Zapatero volvió a entrar, cuando entró Rajoy se quitó y ahora ha vuelto a entrar. A ver qué dura en ese recorrido. Lo de la viudedad, que ya hemos hablado antes, que se metió lo del acuerdo que estaba en el acuerdo del 2011, pero ya se ha extendido en su máxima expresión. Medidas relacionadas con la lactancia, la maternidad, la paternidad, en fin, esto es lo que ha ido recogiendo todas las normas que se han ido aprobando en los términos que solicitábamos y pedíamos muchas de ellas, ¿no? Medidas que no han sido aprobadas. Medidas centrales que no han sido aprobadas y que son las que nos tienen que preocupar. La primera, no ha sido derogada la reforma de pensiones del 2013 para derogar el factor de sostenibilidad y el IRP, o sea, el índice de revalorización, y esas, por lo tanto, se mantienen, una a 2023 y el otro para el año que viene. La Comisión Europea, no sé si habéis visto estos días, está pretendiendo incidir en las decisiones del Gobierno respecto a todo esto. ¿Cómo? Diciendo que si se suben las pensiones de acuerdo al IPC, que el gasto que vamos a llevar allí al 2050 va a llegar al 18% del Producto Interior Bruto. Afortunadamente, el AIREF le ha corregido. La Asociación de Independientes de Controles Fiscales y es más, hasta el INE ha corregido sus expectativas y proyecciones demográficas a raíz del informe de la AIREF. Tiene narices. Y es la segunda vez. El 2004 pasó lo mismo, casualmente, cuando se discutía también sobre el estado de bienestar y las pensiones. Por eso quiero decir que hay que estar ojo a visor y bueno, lo que ha hecho la AIREF ahora, ha hecho dos estudios, uno relacionado con diciendo que el gasto se va al 13,4 y otro diciendo que todo lo que hemos venido diciendo hasta ahora es posible poner absolutamente en marcha. No se ha puesto en marcha un nuevo modelo de financiación que permita hacer frente no solo al déficit actual, sino al reto del incremento del número de pensionistas que superan los 15 millones del dólar. No se han puesto ni una medida. Y eso es lo que a mí me tiene muy preocupado, porque estamos llegando a momentos en los que vamos a empezar a entrar el año próximo ya con la hucha de las pensiones en cero y vamos a tener siguiendo créditos y deudas. Y mientras no se pongan medidas que en ese sentido hagan eso, pues vamos a estar fastidiados, por no decir otra palabra. No se han modificado las medidas más lesivas que se contienen en la reforma de la evaluación colectiva, ni se han derogado las reformas laborales que son las causantes de la devaluación salarial y la desigualdad. Yo antes os he dicho que el problema de fondo no es si hay o no dinero, sino cómo se reparte. Los instrumentos de reparto de la riqueza parecían evidentes. Para nosotros, el primer elemento de reparto de riqueza es el empleo. Empleo estable y con derechos. Donde no llega el empleo, la protección social, ya sea a través de las pensiones o ya sea a través de las prestaciones contributivas de desempleo. Y en tercer lugar, la negociación colectiva para disputar beneficios y salarios a los empresarios, porque la empresa es empresarios y trabajadores y por lo tanto
hay que disputar esas. Pues bien, el Partido Popular tomó medidas muy ideológicas que debilitaban todos los instrumentos que tenemos para la distribución de la riqueza. ¿Cómo? Con la reforma de la negociación colectiva, diciendo, oiga, los salarios que se pacten en los convenios provinciales se pueden utilizar y ser, por lo tanto, modificables en los acuerdos de empresa, cosa que antes no se podía. Y se ha habido una devaluación salarial importante. Segunda, precarizando el mercado de trabajo con las reformas laborales. Hay muchísimo más trabajo a tiempo parcial, sobre todo de mujeres, pero también se está extendiendo a los hombres. Y además, trabajo a tiempo parcial que no supone que no se trabaje después, porque también se termina trabajando, aunque luego no se paga por ese asunto. Por lo tanto, no se han tomado ninguna medida de fondo, de medidas centrales, que vengan a darnos optimismo para el futuro de nuestro sistema de pensiones. Estas ya las pongo por encima. Había un incremento del 20% en la lucha contra la violencia de género, con un gasto de 220 millones, no se ha aprobado. Por lo tanto, lo del gran acuerdo que existe entre todos los partidos por la lucha contra la violencia de género, por la lucha contra la violencia machista, se ha quedado en cero de aportación. Y ahí donde tenía, ya la van a quitar o le van a llamar no sé qué de la interdependencia familiar y cosas de esas raras, ¿no? Para la atención a la dependencia se incrementaba en 831 millones y eso también ha desaparecido. Y esto que os he contado antes, que se establecía en las recomendaciones un mecanismo que garantice el poder adquisitivo de las pensiones, pero que a no haberse aprobado los presupuestos ha quedado fuera. La situación del Pacto de Toledo. Bueno, pues ha habido una falta de acuerdo en el Pacto de Toledo, que, como sabéis, seguramente porque ha habido convocatoria de elecciones y cada uno quiso distinguirse, el Pacto de Toledo no terminó con acuerdo. Y yo diré que ante una corriente muy generalizada o bastante generalizada de que no debe haber acuerdos en nada, porque los acuerdos lo que hacen es consolidar los recortes, y que eso hace que el Pacto de Toledo haya salido del debate político, yo quiero negar la mayor, ¿no? El Pacto de Toledo nació, como he dicho antes, para intentar poner de acuerdo a posiciones muy distintas sobre nuestro sistema público de pensiones, desde el PP, que quería privatizarlo todo y capitalizar, hasta quien no quería saber nada de los sistemas complementarios, a poner de acuerdo a todo eso, que no siempre es fácil, y eso solamente se daba a través de una necesaria discusión política, que luego se desarrollaba en acuerdos sociales, pero de una necesaria discusión de carácter político. Es verdad que luego los acuerdos dependen de la capacidad que hayamos tenido de crear una hegemonía política u otra con nuestros votos, y depende también de la correlación de fuerzas en cada momento. Pero lo que sí estamos seguros es de una cosa, si no hay acuerdos, si no hay pactos, o se ningunean los pactos y se guardan en el cajón como hizo el Partido Popular, solo hay recortes. Solo hay recortes. Y si no, mirar la carrera que han cogido las pensiones desde el 2013 hasta aquí. Por lo tanto, la movilización social sí, pero los acuerdos políticos y sociales también son claves para garantizar el sistema de pensiones. Y la renuncia a cualquiera de ellos sería un absoluto error. Insisto, el único que ha demostrado que no quiere acuerdos es el Partido Popular. Termino diciendo que cuando hablamos de que la sostenibilidad del sistema público de garantía de pensiones dignas es una opción política, debemos decir que no es recorrer caminos fáciles. Hay que explicar muchas cosas. Yo he participado en muchos acuerdos. Os puedo decir que para mí lo más fácil hubiera sido quedarme fuera del acuerdo, mirar desde la tribuna y cuando hubieran llegado al acuerdo ponerlo a parir, porque es así de claro. El otro día venía un artículo de un americano, no sé si leíste, que está en el mundo de la socialdemocracia americana, no me acuerdo el nombre, en El País venía, las páginas rosas, que decía, todo acuerdo es una traición, porque renuncias a cosas. Ahora, bendita traición frente al no acuerdo, Ya sé que esto es polémico, pero quiero que lo pensemos bien, porque debe ser elemento de reflexión. Debe ser un elemento de mucha reflexión. Aquí Bildu propuso el Pacto de Bilbao en pensiones, hace 8 meses o 7 meses. Por aquí lo tengo. Bueno, ¿vale el Pacto de Bilbao o el Pacto de Toledo? Me importa un pepino el nombre. Lo que hace falta es un gran acuerdo político y social por nuestras pensiones. Si no hay, lo otro es lo que tenemos como consecuencia de decir que se nos va al carajo,
Hay una cuestión que también quiero poner aquí en la llaga. Si queremos que el sistema de pensiones tenga futuro, uno de los elementos fundamentales es que se recupere la confianza en el sistema. Mirad, en 2015 se hizo un estudio y el 79% de los jóvenes entre 18 y 24 años creían que su generación no iba a cobrar ninguna pensión de jubilación. Pues si alguien que no cree que va a cobrar, ¿cómo va a defender el sistema público de pensiones? Hemos creado tanta incertidumbre, nos han ganado tanto la batalla de la propaganda, que este es el resultado, que el 79% de los jóvenes, y nosotros decimos, tenemos que garantizar un sistema público de pensiones que permita a los jóvenes que hoy sostienen nuestras pensiones, cobren pensiones similares a las que nosotros estamos cobrando hoy, que ellos han contribuido a financiar. Y con esto no existe. Y esto es un dato muy preocupante, ¿eh? Medidas a acordar: derogación de la reforma de pensiones del 2013, derogación de la reforma laboral y negociación colectiva, incrementar ingresos. Tal. También hablo de reordenar las cotizaciones por desempleo, porque las cotizaciones por desempleo no solamente financian las prestaciones contributivas de desempleo, sino que luego también los subsidios. Y eso debe de hacerse exactamente igual que las pensiones no contributivas por vía de los presupuestos generales del Estado. Yo aquí un día, en cierta ocasión, propuse crear un fondo de reserva del desempleo, porque el desempleo, el dinero que va luego vuelve a las arcas del Estado. No es que vaya a gastarse en pensiones o no sé qué. Reordénese, y lo que no va aquí que hubiera ido a la ducha. ¿Por qué? Porque ha habido momentos que de presupuesto a presupuesto se mantienen las cuantías para la prestación de desempleo, y cuando hemos tenido casi empleo máximo, casi hemos tenido paro técnico solamente, no se gastaba, pero no se guardaba. Y cuando nos fuimos con una pérdida de más de 3,5 millones de cotizantes y por lo tanto a un paro del 20 y tantos %, no había dinero. ¿Y sabéis lo que se hizo? Bajar las prestaciones. Bajar las prestaciones directamente. Y entonces estas cosas hay que discutirlas con tranquilidad, con sosiego, pero teniendo muy claros los objetivos y a dónde queremos llegar. Y luego digo que los tipos de cotización no son intocables, no deben de ser intocables. Es verdad que hay que hablarlo en el conjunto de las políticas fiscales y recaudatorias, pero no hay que rechazarlos de plano. Aquí tampoco tiene que haber cordones sanitarios. O sea, ni las empresas ni de los trabajadores. Los trabajadores ya he dicho que estamos pagando el 6,25 o hemos pagado el 6,25 y la media europea es el 10,47. Hay un recorrido, vamos a hablarlo. Pero para eso hacen falta también mejores empleos y mejores salarios. Y luego el incremento de las aportaciones presupuestarias faltaría más. Para mí, ¿cuál es la vía más consistente? Pues la vía más consistente para garantizar la verdad al margen de coyunturas políticas, ya he dicho, el compromiso político, que es un pacto de Estado como expresión del consenso político, el compromiso social de desarrollarlo con acuerdos políticos y sociales, y el compromiso de reforzar las pensiones en el marco constitucional. ¿Qué es esto? Mira, primero, lo de las pensiones, que está redactado con un carácter muy imperativo y que por lo tanto parece que debía de obligar a todo el mundo. Sin embargo, no está en el título preliminar, está en el título primero, y eso debilita un poco, porque las posiciones del título preliminar son las más garantes de lo que es el Estado de Derecho. Pero sobre todo hay que hacer una vuelta atrás con el 135, el límite del gasto, no sé qué, muy pactado, porque lo que se debía de haber reforzado la Constitución solo lo que se ha hecho es debilitarlo. El artículo 135 debilita clarísimamente la posición de las pensiones. Otras alternativas que yo pongo entre paréntesis viables. Se está hablando mucho del famoso NEST británico, que es casi obligar a sistemas complementarios de pensiones, que pone 4% el trabajador, 4% el empresario, y con eso se genera. Y digo, ¿tiene más aceptación que la de estopar las bases de cotización? Pues no lo sé, pero lo pongo ahí. Cuentas nocionales. Las cuentas nocionales, ¿qué es? Una contributividad pura. ¿En qué consiste? En que todos tenemos una especie de cuentita virtual en la tesorería de la Seguridad Social y nos ponen lo que hemos ido pagando, y cuando me jubilo me dan en función de eso que he ido aportando. Claro, y yo una vez que he discutido con alguien de esto, de los que defienden estos, que son FEDEA y algunos más, digo, ¿y esto qué supone? Y te dice, pues supone eso, que la pensión media de futuro es 40% más bajo que la actual. Es el modelo sueco, pero el modelo sueco es un modelo absolutamente diferente a este, porque tiene cuentas nocionales, pero tiene sistemas obligatorios paralelos de sistemas complementarios, y por lo tanto no se puede comparar. Por eso digo que conocer lo que pasa en otros países tiene interés, pero desde luego lo que no podemos es importar modelos ajenos sin fuertes costes sociales.
Bueno, del umbral de la pobreza y de los 1080, y eso también quiero hablar. El umbral de la pobreza es una medida AROPE, 60% de la mediana de un salario. Un salario mediano es aquel que tiene tantos salarios por arriba como por abajo, y él está ahí en el centro. El informe que presentó EAP, que es un tocho así de grande, pero he traído solo la de Euskadi, establecía, lo presentaron el 16 de octubre, porque ya sabéis que es el día contra la pobreza del 2018, y se establece que en España el umbral de la pobreza está en 609 euros al mes, multiplicado por 14 pagas, y que en el ámbito de Euskadi son 824 euros al mes. Es el estudio que hacen, insisto, con el sistema AROPE. Pero como se está hablando mucho de vez en cuando del umbral de la pobreza y no sé qué, es bueno que tengamos claros los conceptos de lo que se está midiendo. Es verdad que hay quien te dice que el umbral de la pobreza tiene que ser el 50% del PIB per cápita. Bueno, lo que se da como dato oficial siempre en la OCDE, siempre es el que hace esta red europea de la lucha contra la pobreza, y yo es la que he traído. Esto ya lo he terminado de fastidiar del todo, yo creo, ¿no? Solemos oír mucho que las pensiones son generosas. Y cuando hablan de que las pensiones son generosas, inmediatamente dicen, es que la tasa de sustitución de la pensión con respecto al último salario es de las más altas de Europa. Claro, sí, está en el 80%. 82 dicen algunos, 78 yo, vamos a dejarlo en la mitad, 80%. La pensión es el 80% de tu último salario. Pero claro, el problema ¿cuál es? Que tenemos salarios bajísimos. Y por tanto la consecuencia ¿cuál es? Que las pensiones son bajísimas. Por lo tanto no son generosas. Ese es el número de pensiones que tenemos por conceptos: jubilación, incapacidad, viudedad, tal, y la pensión media de cada una, la que viene por ahí. Pues bien, 2,5 millones de pensiones, el más del 25%, están por debajo del umbral de la pobreza, esos 609 euros a la que he hecho alusión hace un segundo, ¿no? Y pongo 1.100.000 son pensiones de jubilación, porque todo el mundo dice, sí, son las pensiones de viudedad que son bajísimas. No, también las de jubilación. Seguramente muchos de autónomos, pero hay que dar el dato. 3.247.000 de los 9 millones de pensiones, del 33%, están por debajo de 650 euros. De ellas de jubilación 1.700.000. 5.800.000, casi 900.000, el 60% por debajo del salario mínimo, que claro, esto ha subido mucho, porque al haber subido el salario mínimo a 900, 3.124.000 de jubilación están por debajo del salario mínimo interprofesional. Y 6.658.000 están por debajo de 1.080, y saco la cifra de 1.080, pues la cifra mágica que se está hablando aquí, a que también me referiré. De ellas, de jubilación, 3.400. Insisto, las pensiones no pueden resolver un problema previo, que es el problema de los salarios bajos. En Euskadi, por debajo de 650 euros el 23,6, por debajo del umbral de la pobreza 208.036. Si vais a cualquier dato estatal, te dicen que las pensiones, el umbral de la pobreza de las pensiones en Euskadi está en 8.000 y pico pensiones solo. Claro, te dicen porque cogen el umbral de la pobreza estatal, el de 609, pero si coges el umbral de la pobreza que han dado para el País Vasco, 832 euros, pues lo que está son 208.000, 824, y de jubilados 112.000. 234.000 por debajo del salario mínimo interprofesional y 287.000 por debajo de los 1.080 euros. Bien, esto va a ser una de las cosas que yo entiendo polémicas, pero yo voy a contar lo que pienso y lo que siento, y ya se discutirá lo que haga falta también. Bueno, ¿cuánto? 5 o 6 minutos, dame 7. Sí. Me da 7 para coger 8. Bueno, se ha exigido que haya una partida presupuestaria, se exigía para los presupuestos del 2019, que garantizara una pensión mínima de las pensiones contributivas de 1.080 euros al mes en 14 pagas. ¿A cuántas pensiones afecta? A 6 millones de pensiones. Ya hemos visto que hay 6.800.000 y pico que están por debajo de eso. ¿Qué coste tiene? 35.000 millones de euros. Sin resolver el problema de fondo de las pensiones. Mi comentario. La pensión mínima, desde mi punto de vista, no puede ser superior al salario mínimo interprofesional. No puede ser, no debe de ser. Por lo tanto, la prioridad, ¿cuál es? Incrementar el SMI. ¿Hasta qué cuantía? Hasta la cuantía que establece la Carta Social Europea a la que nos hemos adherido, que es el 60% del salario medio, que no del mediano, del medio, que hoy estaría a nivel estatal sobre 986 euros. No 1.200,
986 euros. Y luego se trata de reivindicar la equiparación de la pensión mínima al salario mínimo interprofesional. Y hago referencia a un Real Decreto, que lo tengo por aquí, pero no lo voy a sacar para no perder los minutos, que es el Real Decreto Ley 3/1989, que como consecuencia de la huelga famosa del 14D del 88, hizo que el Congreso de los Diputados obligara al Gobierno a equiparar las pensiones mínimas al salario mínimo interprofesional. Y se hizo. Se hizo durante la legislatura. ¿Por qué después se volvió a...? Porque metieron conceptos que antes no existían. Antes no existía pensiones mínimas de mayores de 65, menores de 65, con cónyuge a cargo, sin cónyuge a cargo, con cónyuge no a cargo, con soltero, no sé qué. Todas esas cosas que se han ido metiendo, el objetivo era ir bajando de alguna manera, ¿no? Pues lo que establecía ese Real Decreto es que se equiparara. Vamos a seguir peleando porque eso sea así. Vamos a seguir peleando porque la pensión mínima se equipare al salario mínimo interprofesional, intentando previamente que el salario mínimo interprofesional llegue a los 986. Por lo tanto, la reivindicación primera que debía de haber es que la pensión mínima fuera 900 euros, en mi opinión. El riesgo de esto es desincentivizar la contributividad. Más de 3 millones de autónomos pueden planificar su pensión. Hoy en día, muchos de los que están cobrando por debajo de 1.080 son autónomos que han preferido tener un sistema complementario cotizando por el mínimo de la Seguridad Social o invertir en patrimonio. Claro, están en la calle igual que tú, igual que yo, pidiendo los 1.080 euros. Entonces, la contributividad es un elemento no menor, que hay que tener, por lo menos desde mi punto de vista, en cuenta. Caramba. En Euskadi, bueno, nosotros hemos reivindicado que en Euskadi haya un complemento de pensiones de acuerdo a lo que establece la RGI. Aquí lo que se está pidiendo es otra cosa. Se está diciendo todo el mundo en Euskadi derecho a 1.080 euros de pensión, con independencia de cuáles sean los recursos de la unidad familiar. Solo se tienen que tener en cuenta los recursos del pensionista. Y yo la primera pregunta que me hago, ¿estamos de acuerdo en que modifiquemos la RGI y solo afecte a los pensionistas y no afecte a otros perceptores de la RGI? Yo no. Dos, ¿estamos de acuerdo en que una persona que esté trabajando, que sea pensionista, que tenga una pensión de 500 euros, que su pareja esté trabajando y gane 3.000, se le complemente la pensión? Yo no, que no significa que otros sí, yo no, lo digo como lo pienso. Por eso he dicho que igual era polémico esto, pero lo digo como lo pienso. Nosotros creemos que debe de aplicarse de acuerdo con la RGI, en los términos que ahora establece la RGI para acceder y los requisitos para acceder, modificando, eso sí, lo que afecta a la formulación del patrimonio, porque ahí hay un absurdo que hace que gente que tenga algún pequeño patrimonio que no puede utilizarlo se quede sin complemento de pensión, y eso no me parecería justo. Y lo que estamos proponiendo nosotros afectará a unas 65.000 personas. Ahora mismo están cobrando el complemento de pensiones en torno a 14.000 personas. Y ya la oferta que en su día el Gobierno le hacía a Bildu en las negociaciones del presupuesto, ya esa oferta garantizaba que 45.000 personas se hubieran incorporado al complemento de la RGI en lugar de las 14.000 que cobran ahora. Claro, si vamos a costes... Uy, he hecho mal. Si nos vamos a los costes de esto nos cuesta más de 850 millones de euros. Acordaros que lo que pedía Bildu en sus presupuestos eran 460 millones de euros, sabiendo que no era suficiente para la reivindicación de 1.080 y que había que hacerlo de forma progresiva. Claro, no era suficiente para nada. Se está gastando ahora para 14.000 personas 47 millones, para 14.500 personas 47 millones de euros en materia de complemento de jubilación, de pensiones, vamos. Claro, si van a entrar todo el mundo, o sea, todo sin tener en cuenta la unidad familiar, todo el mundo va a entrar a cobrar los 1.080 euros, afectaría a más de 140.000 personas. Ya con las cuantías actuales, de 14.000 a 140.000, hay que multiplicar por bastante. 47 euros pasaríamos a 47 millones a 470, 10 veces más. Pero si vamos a 1.080, pues se nos iría a las cifras de cálculo que está en torno a 850 millones de euros. Es decir, 17 veces más de lo que ahora se gasta en complementar las pensiones en Euskadi a través de la RGI. Y yo creo que eso hay que pensárselo muy bien. ¿Qué nos queda por hacer? Porque parece que he dicho todo esto y dice, bueno, ¿y qué hacemos? Pues mira, yo creo que nos queda suficiente carga para seguir con las movilizaciones, porque se mantiene el índice de revalorización de las pensiones en el 0,25 y se mantiene el factor de sostenibilidad.
no está asegurado un sistema público sostenible y suficiente que garantice a nuestros jóvenes pensiones similares a las que están ayudando a financiar. Pero añado, las movilizaciones solo darán resultados si se realizan de forma unitaria y en torno a reivindicaciones que sean comunes. Lo contrario sería un terrible error, y ya nos dijo el historiador Tácito que quienes luchan por separado serán vencidos juntos. Muchas gracias. Bueno, después de una lección magistral en temas de pensiones, imagino que no tenemos demasiado tiempo, es verdad, pero sí que seguro hay algunas preguntas. Galderak egiteko tartea daukagu, mesedez, eskua altxa nahi dezutenok. Bai? Bai? Vale. Después de agradecer personalmente todo esto que nos han puesto en el tablero, valga la palabra, que ha sido bastante extenso, sobre todo para las personas que en algunos momentos queremos que esto siga adelante para la lucha que nos espera con relación a todo esto. Yo lo que también querría preguntar es cómo llegar a tanta gente que hay de nosotros y de jóvenes que no son capaces de entender este futuro que nos espera para conseguir pues aquellos mínimos decentes que puede tener cada persona. Hoy en una sociedad como la nuestra, tan buena, con tantas asociaciones y tantas cosas como tenemos, ¿qué escuela, qué debemos de hacer o qué sabemos o qué podemos hacer para contagiar todo esto? Porque si no somos muchos, esto está demostrado que esto es muy duro, muy duro. Gracias. Beste galderaren badago? Bai, badago. Bueno. Contestamos. Bueno, yo, fíjate que igual me preguntaría un poco al revés. ¿Qué no debemos de hacer? ¿Qué debemos de hacer también? Pero digo, me preguntaría al revés, ¿qué no debemos de hacer? ¿Por qué digo esto? Primera gran manifestación de pensionistas. 25.000 personas en Donosti, 135.000 en Bilbao. Con 3 reivindicaciones sencillas, con la ayuda de Fátima Báñez, todo se ha hecho de paso, pero la gente sí estaba concienciada, porque si no, no nos encontramos 135.000 personas en Bilbao o 25.000 en Donosti. ¿Qué hemos hecho desde entonces a ahora que no debíamos de hacer para que se reduzcan así las movilizaciones? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer y reflexionar entre todas y todos. Porque yo creo que hay argumentos suficientes para convencer a los de hoy y también a los de mañana. Primero, convencernos nosotros de cuál es el camino. Ese. Reivindicaciones unitarias, sencillas y que entienda todo el mundo. Y luego eso no quita que cada cual tenga sus propias reivindicaciones y que las manifieste donde estime oportuno y como estime oportuno, porque son muy legítimas. Aquí Max Weber ya discutió en su día sobre lo que era la ética del convencimiento y la ética de la responsabilidad, que establecía la ética del convencimiento como la utopía y la ética de la responsabilidad en procurar tener a los que tú representas lo mejor posible en cada momento, que es lo mismo que la utopía, que es lo mismo que la utopía. Nos contaba Galeano que en una conferencia que tuvieron en la universidad, Fernando Birri, el director de cine, y él, a Birri le preguntó a un estudiante: ¿y usted que habla de todo eso me quiere decir que es la utopía? Y decía Eduardo Galeano, y dijo: vaya pregunta que le han hecho, ¿cómo va a salir el hombre? ¿No? Dice, y salió magníficamente, claro. Dijo, la utopía es como el horizonte, que tú nunca puedes quedar con el horizonte, porque si te intentas acercar al horizonte, el horizonte se aleja. Y entonces, ¿para qué sirve? Pues para eso, para ir caminando. No nos precipitemos. Hay un refrán muy nuestro que dice que tropezar y no caer es adelantar, pero como te caigas, la has jordado. Por eso tenemos que pensar mucho en qué no debemos de hacer. Hola, bueno, no sé si, como has dado tantos datos y demás, lo que sí veo que en el tema de pensiones
hay una retención. Yo es que hace años le oía al Bestringe y se aplica por actividad laboral, cosa que de alguna... Y bueno, digo que no aparecen, no sé si era en el tema de fiscalidad o alguna cosa así. Bueno, lo que te quiero decir es lo siguiente. Todas las pensiones, o por lo menos bastantes, tienen una retención. No se cuantifica, no lo veo en ningún número y en ninguna estadística, y te pongo mi ejemplo. Yo tenía un contrato por discapacidad y tenía una retención de un 4, y ahora mi pensión tiene una retención de un 17. Y esa no se cuantifica, no lo contáis, no sé dónde está. Pero la mayoría de pensiones, o sea, una de mis hermanas se da cuenta que de 300 euros la retienen 80 euros. O sea, y eso en todo el tema de la reivindicación de pensiones no lo veo en ningún discurso y difícilmente lo veo escrito. Respecto a la retención de las pensiones hay dos discusiones posibles. Una, quien discute que hay un doble pago a Hacienda porque ya se pagó cuando eran salarios y que por lo tanto ahora deben de eliminarse las retenciones. Para eso hay una contestación de la Hacienda Pública que ya lo ha hecho porque alguna reclamación ya se ha llevado adelante diciendo que no es exactamente así, porque cuando haces la declaración de la renta lo que pagas de seguridad social se descuenta de la base imponible y por lo tanto ya hace de menos presión fiscal. Bueno, eso solamente tendrá una salida jurídica. Y lo otro es solamente te pueden retener por IRPF. Y lo que me deja un poco extrañado es que a una pensión de 300 euros le retengan por IRPF porque la retención sería cero. Las retenciones que hacen en la Seguridad Social por las pensiones son las mismas de las tablas que tiene el territorio de Guipúzcoa en la fiscalidad, como si estuvieras con un hijo, casado y con un hijo. Esa es la retención, salvo que tú pongas que te hagan otra distinta. Por tanto, tendría que ver el caso en concreto porque si no es difícil de contestar. Bueno, beste galderaren bat, gaurko saioak bukatzeko. Beste bat, honekin bukatuko dugu, bai? Bueno, yo no sé si dirigirme a Eduardo y a Elizabeth o a todos juntos, ¿no? Estamos hablando del umbral de pobreza, el 60% de la mediana salarial. Estamos hablando de cifras que no llegas a final de mes para vivir. Y creo que esto no tiene nada que ver con el estado de bienestar, que antes me ha dejado un poquito frío, porque me parece que no existen personas en nuestro entorno que lo están pasando mal. Y yo creo que el gran problema de la responsabilidad social, la implicación social, es contemplar, reflexionar sobre estos datos que hay muchas personas que lo pasan mal para vivir. Incluso no solamente pensionistas, estamos hablando del salario mínimo interprofesional en este momento, que hay jóvenes que no se casan porque no tienen medios para vivir. Y yo creo que este es un factor social que nos afecta a todos, que hoy no lo vamos a resolver aquí, pero que no seamos indiferentes a esta realidad. Por muchas veces cuando yo me quedo un poquito, pasmado un poco con el concepto, el estado de bienestar. ¿Qué es el estado de bienestar? ¿Qué es la compasión por las personas que sufren y no tienen problemas para vivir? Ese es el factor importante que tenemos que abordar. Y si entramos un poquito en el fondo, incluso en los emigrantes, nos damos cuenta, que son personas, son personas humanas, que si te acercas a ellos y hablas con ellos, te das cuenta que tienen los mismos conceptos y sensibilidades de nuestros. Y por tanto, este factor me parece que es bueno que quede ahí, que no nos olvidemos de ello y que nos impliquemos de alguna manera a abordar estos problemas. No son fáciles, pero hay que abordarlos, nada más. Gracias, Miguel. Yo comparto absolutamente lo que has dicho, es decir, que no tengo ni siquiera un matiz que hacer. Aquí soy muy partidario de lo que le solía decir Vicente Navarro, de que un estado de bienestar insuficiente es una democracia imperfecta y por lo tanto mientras no haya un estado de bienestar suficiente no estaremos en plena democracia y ese es también mi concepto, ¿no? Pero aquí es posible un pacto social en esa dirección en el ámbito de discusión de la RGI, pero para eso hay que querer estar, implicarse, pactar, negociar, hablar, trasladar, proponer, no quedarse fuera para ver qué sale y luego criticar, que pasa demasiado.
En este país pasa demasiado. Hace falta un compromiso para que vía RGI se obtenga primero objetivos que hay que cubrir y cómo esos déficits que estás diciendo tú y que yo, por desgracia, me toca vivirlos bastante de cerca y son dramáticos. Lo demás estoy de acuerdo contigo. Bueno, gaurkoz bukatu ditugu hiru saioak, bihar goizeako 9:04 hasiko dugu lehenengoa. Bai, eskerrik asko.